El sobre ni siquiera tenía mi nombre. Venía con una de esas notas internas genéricas. Para validación de cumplimiento, urgente. Ni siquiera se tomaron la molestia de ponerle fecha. Lo abrí, como cada semana, con el cansancio crudo de quien ya no espera que le pregunten nada, solo que firme. Pero ese contrato, ese maldito contrato, tenía un olor a trampa que se me metió por la nariz y me bajó por la espalda como hielo viejo. Faltaba el estudio de impacto ambiental. No un detalle menor, un documento obligatorio para cualquier obra pública en zona forestal. Y no es que se les olvidó, no estaba en proceso ni por entregarse. Simplemente lo habían omitido, de forma deliberada, como si el protocolo ya no fuera un requisito, sino una molestia. Cuando levanté la ceja y me fui directo con Raúl, mi jefe, o lo que quedaba de su autoridad moral, ni siquiera parpadeó. Solo alzó la vista de su celular y me soltó sin emoción. Tú solo firma, Andrea. No seas la que complica todo. Así, tal cual. Después de casi 11 años, como la sombra que evitaba demandas, la que revisaba cada coma de los contratos, la que se quedaba hasta la madrugada para blindar a esta empresa de sus propias ambiciones, ahora era la que complica todo. Y ahí lo supe, no por sus palabras, sino por la indiferencia con la que las dijo. Había cambiado algo. Me estaban dejando fuera del circuito, no porque no sirviera, sino porque servía demasiado bien. El contrato ya se había enviado a firma, sin mi validación, lo que, en teoría, lo hacía nulo. Pero teoría es una palabra que no sobrevive en juntas donde lo que importa no es la ley, sino el amigo del amigo. Tomé el documento, volví a mi escritorio y no dije nada. Solo encendí la lámpara pequeña que usaba para revisar los textos en físico. Una manía antigua que muchos ya se burlaban de. Y empecé a marcar con lápiz rojo cada hueco, cada cláusula abierta, cada palabra ambigua. No lo firmé. Guardé una copia escaneada en mi carpeta personal. Luego hice algo que no había hecho en años. Salí a fumar. Mientras el humo me arañaba la garganta como una vieja amiga rencorosa, me puse a pensar en lo absurdo que era todo. 11 años construyendo un sistema de cumplimiento que ahora se sentían como castillos de arena en marea alta. Me pregunté si valía la pena seguir, o si era momento de dejar que todo colapsara por su propio peso. Pero no soy de las que empujan. Yo solo me aparto y dejo que el suelo haga su trabajo. Ahora, si estás escuchando esto, déjame hacerte una pausa breve. El 97% de quienes oyen estas historias no están suscritos. Así que si tú sí valoras el trabajo detrás de cada palabra y cada giro de trama, considera suscribirte y dejar un me gusta. Motiva muchísimo al equipo. Y en historias como esta, donde todo parece a punto de romperse, tu apoyo puede ser justo la diferencia que mantiene esto vivo. Volviendo a la historia, lo más grave no fue lo que encontré, fue lo que no encontré. En el contrato había una mención a una excepción operativa temporal, una especie de laguna que permitía avanzar con el proceso sin toda la documentación. Eso solo podía haber sido redactado desde adentro. Y no por legal. Yo conozco su estilo. Esto era otra cosa. Era improvisación con traje y corbata. 2 días después, en la junta de seguimiento, nadie mencionó el contrato. Ni una sola palabra. Como si no existiera. Pero vi cómo Raúl deslizaba un dossier hacia el nuevo director adjunto, el tipo que llegó hace 6 meses con sonrisas grandes y ojos vacíos. Lo abrió con naturalidad y ahí estaba, la portada del contrato que yo no firmé, ya con la firma de él y del comité, pero no la mía. No dije nada, pero esa noche, al cerrar mi laptop,
Me quedé mirando el escritorio un buen rato, como si algo invisible me estuviera tomando las medidas, porque en este mundo, cuando el cumplimiento molesta, el silencio no es un error, es estrategia. No era una junta extraordinaria, era solo otra de esas sesiones de validación express donde ya todo estaba decidido de antemano y mi presencia era básicamente decorativa. Había café frío, galletas de dieta y un PowerPoint con demasiadas transiciones innecesarias. Pero bastó una página, una sola cláusula mal redactada en el anexo de protección contractual para que el aire se pusiera espeso como gasóleo. ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja, mientras señalaba la cláusula 6.4.2. Este texto abre una excepción al deber de garantía en caso de conflicto de interés. ¿Quién lo redactó? Esto deja completamente desprotegido al cliente si se activa una subcontratación encubierta. Raúl resopló como si hubiera olido mi objeción desde antes de entrar. Andrea, por favor, no empieces. Ya fue validado por el área de operaciones. ¿Validado cómo? ¿Sin pasar por jurídico? ¿Otra vez? ¿Y pretendes que yo lo firme sin emitir reserva? Fue ahí cuando reventó. Se incorporó con un golpe seco de las manos contra la mesa. El eco se tragó el murmullo de los asistentes. Incluso los que estaban más pendientes de su celular que del contrato alzaron la vista. Raúl tenía la cara roja, la mandíbula temblando de furia contenida y un documento doblado entre los dedos. Lo dejó caer frente a mí como si fuera un ultimátum. ¿Sabes qué es esto, Andrea? Es tu NDA, firmado por ti, aprobado por legal, y si sigues paralizando operaciones con tus paranoias legales, vamos a activarlo. ¿Quedó claro? La sala se quedó en silencio. No el silencio cómodo de quien espera que alguien más hable. No. Este era ese silencio que viene con olor a incendio. Yo no respondí de inmediato. Tomé el documento, lo desplegué con cuidado y lo miré como quien encuentra una carta vieja escrita por una versión anterior de sí misma. Y ahí fue cuando sonreí. No por desafío, ni por burla, sino por algo mucho más simple. Lo había estado esperando. Esa NDA, esa hoja que ahora él usaba como arma, como mordaza, como amenaza legal. La había redactado yo misma, años atrás, cuando aún existía una dirección general que respetaba los límites. Y en una de sus secciones, oculta en párrafos densos y legales, había una salvaguarda. Una cláusula que, si se leía con atención, otorgaba cobertura legal total a la firmante en caso de despido sin prueba concreta de dolo. Una cláusula que, curiosamente, nadie más había notado. Porque, claro, ¿quién lee las NDA más allá de la primera página? Así que levanté la mirada, le devolví su NDA con cuidado y le dije en voz baja: «Esa hoja tiene más sorpresas de las que crees, Raúl». El director de operaciones parpadeó. La directora de proyectos, que siempre trataba de mantenerse neutral, empezó a escribir en su libreta como si no quisiera levantar la mirada. Hasta el becario de finanzas dejó de mover el mouse. Raúl intentó reírse. ¿Ahora amenazas? ¿Tú? Andrea, por favor. ¿Desde cuándo compliance se volvió dramático? Yo no dije nada más. Solo me recosté ligeramente en la silla, crucé las manos y dejé que el silencio hiciera lo que tenía que hacer. Porque en una sala llena de personas que jugaban a obedecer, nadie entendía por qué yo sonreía, excepto yo. A las 7:12 am me llegó el correo. Asunto: término de relación laboral. Sin mayúsculas, sin saludo, sin contexto. Solo un PDF adjunto con mi nombre mal escrito en el encabezado y la firma electrónica de Raúl Mendoza al final. Me reí, no por el despido, eso ya lo esperaba, sino por la prisa. Era tan transparente su desesperación por callarme que ni siquiera se tomó el tiempo de fingir cortesía corporativa.
A las 8:04 recibí una llamada del asistente legal pidiéndome que pasara a firmar la carta en físico para formalizar el proceso. Dije que sí, que con gusto. Me puse mi blazer gris, el de las costuras reforzadas y los bolsillos reales. Tomé mi libreta de anotaciones y llegué a la sala con media sonrisa. Ellos ya estaban ahí. Raúl, el abogado Zambrano y la jefa de recursos humanos, que no podía sostenerme la mirada ni con pinzas. Zambrano abrió el folder. Era de los antiguos, de cartón azul. No usaba esos desde que cambió de secretaria. Lo colocó con cuidado frente a mí y me señaló con la pluma el espacio para firmar. Este es un procedimiento de rutina, Andrea. Como bien sabes, la empresa se reserva el derecho de terminar la relación laboral en cualquier momento, siempre que no se contravenga lo estipulado en la sección 11C. Lo interrumpí con calma, sin levantar la voz. Raúl frunció el ceño. Zambrano levantó la vista por primera vez. ¿Perdón? La cláusula 11C del Acuerdo de Confidencialidad y Cumplimiento, el que firmé en 2019, en su versión modificada. Puedes verificarlo. Fue aprobada por el director general anterior, Enrique Luján. Está registrada en la base interna como NDA F2 Rev. Zambrano frunció los labios. Sacó su laptop, tecleó rápido, entró a la base. Los segundos se estiraron como chicle viejo. De pronto dejó de escribir. Se quedó inmóvil, con la vista clavada en la pantalla. Luego giró lentamente hacia Raúl. ¿Sabías de esto?, preguntó. Su tono ya no era profesional, era pálido. ¿De qué hablas ahora?, bufó Raúl, fastidiado. Zambrano giró la laptop hacia él. La sección 11C establece indemnización legal ilimitada a favor de la parte firmante, es decir, Andrea, si se le despide sin una resolución formal de dolo comprobado por autoridad competente. Lo firmaste tú, y lo aprobó legal. Raúl parpadeó. Una vez, dos. Luego agarró la hoja que me había puesto enfrente y la arrugó de un golpe, como si el papel fuera culpable de su estupidez. Esto es una trampa. Nadie pone cláusulas así. Es absurdo. Zambrano cerró la laptop sin mirarlo. No es absurdo. Es legal. Y está en vigor. Yo seguía sentada, sin moverme. Con el mismo gesto con el que uno observa un incendio ajeno desde una ventana con doble vidrio. No dije ni una palabra más, porque no hacía falta. Ellos ya lo sabían. Habían despertado algo que dormía tranquilo en los archivos, y ahora no podían volver a meterlo bajo la alfombra. No pedí explicación. No hice escándalo. No mostré rabia. Solo tomé mi libreta, la cerré con calma, y antes de irme dije: no se preocupen, no voy a iniciar nada, solo voy a esperar. Y eso fue peor, porque no hay tormenta más temida que la que ya se anunció, pero no cae. El lunes siguiente, nadie ocupó mi escritorio, ni siquiera lo despejaron. El vaso térmico seguía ahí, vacío, con la marca de mis labios ya reseca en la tapa. La silla quedó a medio girar, como si alguien se hubiera levantado a tomar café y fuera a volver. Pero no volví. Y lo sabían. Al principio, fingieron normalidad. Las juntas seguían programadas, los correos salían con copia, ciega a todos menos a mí, y los contratos seguían fluyendo, ahora más rápido, como si liberarse de mí hubiera sido quitarse un peso de encima. Pero bastaron 3 días para que el vacío empezara a gritar. El primer ruido vino del área de legal. No encontraban la matriz de riesgo del contrato 147DC. El anexo de salvaguardas, que debía estar archivado en el sistema con copia validada, simplemente no existía. Debe estar en el servidor compartido, dijo alguien. Pero no estaba. Nunca lo estuvo. Porque yo no lo aprobé. Porque no lo firmé. Después vino el rebote. Una empresa subcontratada, con historial de sanciones ambientales,
había sido validada sin pasar el filtro de cumplimiento. Y en la revisión final, la dependencia estatal rechazó el expediente por inconsistencias en la evaluación de impacto. Fue la primera vez que vi el nombre de la empresa en un boletín oficial, pero no la última. El caos empezó a moverse en silencio, como humedad bajo la pintura. Correos reenviados con preguntas sin respuesta, llamadas internas que nadie atendía y, lo más inquietante, documentos que tenían mi firma digital sin que yo los hubiera firmado. Raúl montó en cólera cuando el área técnica le llevó 3 contratos que habían sido validados por cumplimiento con mi firma al pie. Pero esa firma era de hace meses. Se habían reciclado plantillas antiguas, documentos que alguna vez pasé con reservas anotadas y que ahora usaban como si fueran aprobaciones limpias. En una de las versiones, hasta mi firma había sido arrastrada con copia-pegar, sin fecha, sin código de auditoría. «¡Bórrenlo todo! ¡Depuren los sistemas!», gritó Raúl en una reunión improvisada con TI. «No quiero rastros de su nombre en nada». Pero los rastros ya no estaban solo en los sistemas, estaban en los huecos, porque sin mi validación nadie sabía cuáles contratos se habían firmado en firme, cuáles estaban observados y cuáles, como el que detonó todo, simplemente no deberían existir. Era como intentar tapar un colador con una servilleta mojada. Y entonces llegó el periodista. Era uno de esos tipos que no se conforman con boletines. Llamó directamente a la oficina de prensa de la empresa, preguntando por la omisión en el registro de impacto ambiental del proyecto Orquídea, una obra de infraestructura con implicaciones federales. Tenía una copia del contrato sin la firma de cumplimiento y citaba párrafos exactos del informe técnico que, en teoría, aún no era público. Raúl casi rompe el vidrio de su oficina del coraje. Convocó una reunión de crisis, mandó callar a todos y giró instrucciones. Nadie habla con prensa, nadie dice mi nombre, nadie menciona a Andrea. ¿Quedó claro? Pero no era mi nombre el que aparecía. Era mi ausencia. Cada pregunta que hacían los periodistas, cada inconsistencia que se acumulaba, cada cláusula débil que se venía abajo, era el eco de todo lo que alguna vez advertí y decidieron ignorar. No necesitaba decir nada. No necesitaba mover un dedo. Ellos ya estaban cayendo solos. Y yo solo estaba mirando, como quien se detiene en la cima del cerro a ver cómo el incendio se extiende sin tocarlo, sin apurarlo, porque el cumplimiento que despreciaron ahora les estaba pasando la factura, con intereses. La nota salió un jueves a las 6 de la mañana, no en un blog marginal ni en una página conspiranoica, sino en El Financiero, sección de infraestructura. Titular en negritas. Contrato millonario omitió evaluación ambiental. ONG exige auditoría. La imagen de portada era un render brillante del proyecto Orquídea, el mismo que yo me negué a validar. Justo debajo, en letra más pequeña, pero igualmente venenosa, mi nombre. Según fuentes internas, la jefa de cumplimiento habría sido desplazada antes de la firma. No abrí la nota de inmediato. Me limité a leer los fragmentos que rodaban por redes, los pantallazos que llegaban reenviados incluso a mi número personal. Habían filtrado correos, citas directas y un detalle que me hizo alzar la ceja. Un mensaje interno con fecha de 3 semanas antes de mi despido. El remitente, Raúl Mendoza. La frase resaltada: aceleren la firma, aunque aún no esté la validación legal. Esto es prioridad política, no jurídica. Ese correo jamás debió haber salido del sistema. Tenía etiquetas de acceso limitado. Solo unas 5 personas podían verlo. Pero ahora flotaba en la nube como dinamita mojada, a la espera de una chispa
que la reactivara. Raúl negó todo. Mandó un comunicado urgente a través de la Oficina de Relaciones Institucionales, afirmando que la empresa cumple con todos los protocolos legales y que cualquier error documental será corregido con la mayor celeridad. Pero ni él se creía eso, porque menos de una hora después de su comunicado, una ONG presentó una solicitud formal de auditoría ante la Secretaría del Medio Ambiente. No era solo un golpe reputacional, era una amenaza legal, y la diferencia es brutal. Empezaron las llamadas cruzadas, internas, externas, a ex colaboradores, a proveedores. Querían saber quién había filtrado el correo. Zambrano, el abogado, mandó bloquear accesos, revisar IPs, auditar registros, pero no sirvió de nada, porque el correo no había salido desde adentro. Había sido reenviado desde una cuenta externa, una con dominio genérico y sin registro público. Solo tenía una firma, 3 iniciales y una frase simple. Por cumplimiento real, no simbólico. Muchos comenzaron a especular. Unos decían que era yo, que me estaba vengando, que había activado una especie de plan B. Otros pensaban que alguien más, algún aliado silencioso, había tenido acceso a los respaldos. Nadie lo sabía con certeza. Y yo, por supuesto, no dije nada. Mientras tanto, la prensa empezó a tocar mi puerta, literal y figuradamente. Correos, llamadas, mensajes por LinkedIn. ¿Desea dar una declaración, licenciada Campos? La ciudadanía merece saber. No respondí. No por falta de ganas, sino por estrategia. Hablar ahora sería distraerlos. Y yo no quería distracción. Quería que se hundieran solos. Cada día aparecía un nuevo fragmento, una nueva evidencia, una cláusula que no cumplía, una firma reciclada, un anexo ausente. La narrativa se construía sin mi intervención, sin mi voz. Y eso era lo que más les dolía, porque en el fondo sabían que si yo hablaba, no sería para defenderme, sería para enumerar, con punto y coma, todo lo que ya no podían borrar. Y aún así, no hablaba. Me limité a observar desde la distancia, a leer entre líneas, a ver cómo se multiplicaban los comunicados internos con instrucciones contradictorias, cómo los medios empezaban a usar frases como exjefa de cumplimiento, desplazada sin explicación y firma presuntamente aprobada por omisión. Cómo los directores, en sus desesperaciones, pedían informes que ya no existían y buscaban culpables entre ellos mismos. Lo único que nadie se atrevía a decir en voz alta era lo más evidente, que yo no estaba haciendo nada, y que por eso mismo todo les estaba saliendo mal. Lo que provocó el colapso no fue el escándalo ambiental, ni los titulares que ya llevaban semanas desgastando la reputación de la empresa. Fue un solo correo, uno que no llegó a prensa ni a las redes, uno que jamás se filtró. Era un documento interno de la financiera Altamira Global Capital, el fondo que respaldaba el 40% del portafolio de expansión. En él se notificaba la suspensión temporal de flujos mientras se clarifican pasivos regulatorios pendientes. Traducción. Hasta que no limpien el desastre legal, no hay un solo peso más. Y sin ese peso, todo se tambaleó. Proyectos detenidos, nóminas a medio cubrir, socios enfurecidos. El teléfono de Raúl dejó de sonar porque nadie quería quedar vinculado. El de Zambrano, en cambio, sonó todo el día, hasta que me llamó a mí. No contesté. Me escribió. No respondí. Al tercer día, se presentó en persona en el café, donde sabía que solía trabajar algunas tardes. Yo ya no ocultaba que trabajaba por mi cuenta. Estaba asesorando a 2 microempresas y coordinando una revisión de procesos para una ONG ambiental. Sin escándalo, sin gritos. Lo vi entrar, con su maletín de cuero y esa forma torpe de caminar cuando algo le pesa.
no el portafolio, la conciencia. Se sentó sin pedir permiso. Respiró hondo y me dijo: Andrea, sabemos que no fuiste tú, que no filtraste nada, pero también sabemos que tú puedes apagar esto, que si das una declaración, una sola, diciendo que la empresa actuó con responsabilidad, tal vez podamos recuperar el fondo. Lo miré. No con odio, con lástima, porque el problema no era mi silencio. El problema era todo lo que mi silencio dejaba ver. Saqué una hoja doblada de mi cuaderno. La coloqué sobre la mesa, sin decir una palabra. Él la desplegó. La reconoció de inmediato. La cláusula 11C, el amparo que ellos mismos activaron al despedirme sin prueba de dolo, la indemnización legal ilimitada, el acceso a asesoría jurídica externa financiada por la empresa y, más importante aún, el reconocimiento implícito de que mi palabra, si decidía usarla, tenía peso contractual. Zambrano no dijo nada durante varios segundos, solo la leyó otra vez. Luego la dobló con delicadeza y la empujó de nuevo hacia mí. ¿Qué necesitas?, preguntó finalmente. Y por primera vez en semanas hablé. Solo una frase. Nada. Porque era cierto. No necesitaba negociar. No necesitaba venganza. No necesitaba sentarme a discutir términos. Ellos ya estaban pagando. Cada cláusula ignorada, cada firma falsa, cada decisión apresurada, había cavado su propia fosa. Y ahora estaban ahí, atrapados, intentando que alguien más los sacara mientras el barro les llegaba al cuello. Zambrano me ofreció café. Rechacé. Luego me ofreció dinero. También rechacé. Se quedó sentado un momento más, en silencio. Luego asintió. Se levantó y se fue, sin decir adiós. Y yo me quedé ahí, mirando la ciudad a través del ventanal, con una sensación extraña, la del poder absoluto, y la certeza de que no necesitaba ejercerlo. Porque a veces, el mayor golpe no es el que das, es el que dejas que el otro se dé solo. El correo no llevaba firma cordial. No había ni buenos días, ni espero que estés bien. Solo 3 líneas, exactas como bisturí. Acepto reunirme. Será una conversación profesional, no emocional. Adjunto condiciones para evaluar viabilidad. El archivo adjunto no era un CV ni una carta de intención. Era un documento contractual, redactado en lenguaje neutro, impersonal, sin adornos. Pero cada cláusula era una sentencia, y todas llevaban mi huella. 1. No volvería como empleada, sino como asesora externa, con total autonomía operativa y criterio vinculante sobre procesos de cumplimiento. 2. La cláusula 11C, aquella que habían intentado borrar con mi despido, se reintegraría como estándar obligatorio en todos los nuevos contratos. 3. La empresa emitiría un comunicado interno y externo reconociendo que mi salida fue un error estructural y que mi rol fue fundamental en la prevención de daños mayores. No pedí disculpas, ni me interesaban. El perdón es una moneda barata cuando viene forzado. Lo que necesitaba era estructura, blindaje, memoria legal. La respuesta no tardó en llegar. Menos de 4 horas después, una asistente de dirección me escribió con un «La Junta ha aceptado los términos. Favor de confirmar horario y lugar». Había algo patético en la rapidez con la que cedieron, porque eso solo confirmaba que no tenían más salida. La reunión se hizo en una sala neutral, en un coworking elegante en la zona financiera. Raúl no estuvo presente. Dicen que ya no aparece en las oficinas. Lo reemplazó una directora interina, una mujer que no me miró a los ojos en ningún momento. Zambrano sí estaba, con su corbata torcida y un expediente entre las manos que se notaba revisado hasta el cansancio. Me ofrecieron café. Lo rechacé. Leí cada cláusula de nuevo, no por duda, sino por protocolo. Nadie habló mientras lo hacía.
Solo el zumbido del aire acondicionado llenaba el silencio. Cuando terminé, saqué mi pluma, firmé los 3 ejemplares, uno para ellos, uno para mí y uno para el archivo del nuevo comité de cumplimiento, y los empujé al centro de la mesa sin mirar a nadie. Zambrano fue el primero en reaccionar. «Gracias, Andrea. Esto marca un nuevo comienzo». Yo no respondí, porque no lo era. No volví a la empresa. Volvieron a mí. Ya no era su empleada, era su memoria institucional. Y más importante aún, era su nueva condición de posibilidad, porque aprendieron, por las malas, que el cumplimiento no es una sugerencia, es un límite, y ahora tenía nombre propio. Empecé por el expediente que todos evitaban, el del proyecto Orquídea. 4 carpetas digitales, 73 archivos, decenas de correos reenviados, como si el caos pudiera ordenarse por volumen. Me tomó 2 días descifrar qué habían intentado hacer. No era un simple error de procedimiento, era un sistema roto, parchado con egos y prisas, disfrazado de eficiencia. Encontré 19 fallos críticos, no observaciones menores, no detalles cosméticos. Fallos que, en cualquier auditoría externa, habrían sido suficientes para suspender operaciones, congelar financiamiento y activar responsabilidades penales. Había firmas puestas por asistentes, fechas modificadas manualmente, anexos obsoletos insertados como válidos, e incluso un documento con 2 versiones contradictorias en el mismo archivo. Todo aprobado, todo con estampas digitales, todo con la pretensión de que yo jamás lo revisaría. Pero lo revisé. Y no solo eso, lo desarmé, cláusula por cláusula, proceso por proceso. Redibujé el flujo completo de validación y esta vez no lo hice sola. Formé mi propio equipo externo, 3 excolegas que habían renunciado por dignidad, una consultora ambiental que alguna vez ellos descartaron por ser demasiado estricta y un analista de riesgo que conocí dando clases en una universidad pública. En una semana reescribimos el protocolo. Cada nuevo contrato tendría que pasar por una matriz de cumplimiento multinivel, con trazabilidad obligatoria en cada etapa. Se creó un registro público de observaciones, accesible por todo el personal. Y lo más importante, cualquier omisión deliberada activaría un proceso automático de revisión por terceros. La cláusula 11C, que tanto quisieron enterrar, fue adaptada como norma interna, no ya como blindaje individual, sino como principio institucional. Cualquier responsable de cumplimiento podía invocarla en caso de presión indebida o intento de manipulación documental. Su nombre oficial, cláusula de salvaguarda operativa. Pero todos, absolutamente todos, empezaron a llamarla de otra forma. La cláusula Andrea. Al principio me molestó, luego lo acepté. Porque no era ego, era memoria. Memoria de que alguna vez quisieron sacar a la única persona que decía que no. Ahora ya no se podía firmar sin pasar por mí. No por mi firma, sino por el sistema que habíamos construido. Y no había atajos, no más urgencias políticas, no más hazlo rápido y luego vemos, no más silencios forzados disfrazados de eficiencia. Instalé una oficina virtual, no física. No necesitaba estar presente para estar vigilando. En la pared digital del dashboard de entrada, una sola frase, escrita en tipografía discreta, sin firma, sin color. Firmar sin leer es invitar al desastre. Nadie la discutió, porque todos sabían que ya lo habían vivido, y no querían repetirlo. Era una cena de cierre de año. Virtual, claro, como casi todo, desde que la estructura cambió. Camisas bien planchadas sobre pijamas, copas de vino mediocre alzadas frente a cámaras mal iluminadas y sonrisas tensas como quien aún no sabe si celebrar o sobrevivir. Yo no hablaba.
solo escuchaba, conectada desde mi despacho, con el micrófono en silencio y la cámara encuadrando solo lo justo, mi rostro sereno, sin maquillaje, sin filtros. En algún punto, cuando ya el CEO interino soltaba chistes que nadie entendía y todos fingían reír, un ejecutivo nuevo, de esos que aún creen que pueden entenderlo todo en su primer trimestre, preguntó, sin malicia, solo con ignorancia: ¿por qué hay que pasar todo por ella? ¿No ralentiza un poco el proceso? Hubo una pausa, de esas que raspan, y fue el CFO actual, un tipo frío pero inteligente, de los que aprendieron por las malas, quien respondió sin levantar la voz: porque ya vimos lo que pasa cuando no. La frase cayó como piedra en agua quieta, sin drama, sin aplausos, solo con el peso suficiente para dejar una marca. Nadie dijo nada más por varios segundos. Después, la conversación siguió, torpe, tratando de recuperar ritmo. Pero ya no era lo mismo. La broma del CEO ya no tenía gracia. El nuevo ejecutivo bajó la mirada. Y yo, al otro lado de la pantalla, sonreí. Apagué la cámara. No dije adiós. Solo me incliné hacia el cajón derecho de mi escritorio, lo abrí y guardé el último contrato que había validado esa semana. Lo etiqueté, como siempre, con fecha, tipo de operación y un código que solo mi equipo entiende. No necesitaba más, porque en ese contrato, como en todos los demás desde mi regreso, ya estaba incrustada la lección, la estructura, el límite, el poder. No era visible, no daba discursos, no buscaba aplausos, no salía en las fotos de fin de año, pero estaba firmado. Y ese era el verdadero legado. No volví por venganza, volví para que nadie más tuviera que vengarse otra vez.